voy a decir que ya empieza. En 30 segundos, espera. Un segundo, ¿eh? Vale, hasiko gara. Venga. Egun on guztioi, gaurkoan gobernu batzordea izan dugu, baldintza berezietan ospatua, eskatzen zaizkigun segurtasun neurri guzti horiek hartuta, dagozkion distantziak eta gordeaz eta horregaitik duen aretoan. Egin dugu, hainbat izan dira gobernu batzordean hartu ditugun erabakiak, aurreko astetik landuta zetoztenak, baina gaurkoan horiek danak nota bidez ezagutzera emango ditugu eta batez ere bizi dugun egoera honi dagozkion erabakiak jakinaraztera natorkizue. Hoy hemos celebrado Junta de Gobierno local en condiciones adecuadas para la situación que vivimos, trasladado al Salón de Plenos para mantener las medidas que todos estamos obligados a respetar. Y hemos adoptado diversas decisiones, algunas de ellas dentro de lo que es la actividad ordinaria del Ayuntamiento porque venían ya preparadas desde la semana pasada, pero en esta comparecencia me centraré en aquellas cuestiones que tienen relación directa con la especial situación que vivimos y la información respecto al resto de temas estará accesible mediante nota de prensa ordinaria. Una de las decisiones que hoy se ha adoptado en Junta de Gobierno local de carácter extraordinario es relativo al sistema de contratación del propio Ayuntamiento. Se ha facultado al concejal delegado de Hacienda y Finanzas para que pueda realizar todas las contrataciones necesarias derivadas de esta situación y también en general, sin tener que reunir la mesa de contratación, habilitando así una fórmula muchísimo más ágil y mucho más eficaz para poder dar respuesta a la situación que vivimos mediante la contratación de lo que sea necesario de forma inmediata. Lehen erabaki bat, aipatu nahiko nukena, izango litzateke udaletxearen kontratazioari dagokiona. Gaurkoan hartu dugun erabakia izan da zinegotzi delegatua, Ogasun eta Finantza zinegotzi delegatua indartzea eta berari ematea kontratazioari dagozkion eskuduntza guztiak, mahaia bildu gabe, modu azkarrean hartu behar diran erabakiak eta egin beharreko kontratazioak egin ahal izateko. Beste gai bat, mahai gaineratu dena, izan da, hain zuzen ere, zergei, udal zergei dagokiona. Momentu honetan erabaki duguna da, indarrean dauden zergei beraien epe muga irailaren 15 arte luzatzea. Modu honetan, aukera hori egongo da irailaren 15 arte atzeratzekoa, hauen ordainketa, eta aurrerago aztertzen hasiko gera eta aztertuko dugu baita ere banan-banan ze tratamentu eman dezakegun, egoera honek sortzen dituen eragozpen horiei, gehiago ikusten dugunean zein dan egoera honek azkenean izaten duen norabidea eta iraupena. Decía que una segunda cuestión que también hemos acordado en la Junta de Gobierno local se corresponde con la modificación del calendario de los tributos del Ayuntamiento, de tal forma que aquellos tributos que están ya en plazo para ser satisfechos tendrán un aplazamiento en su final, por decirlo de alguna manera, en el periodo en el que deben ser satisfechos de hasta el 15 de septiembre en este momento. Simultáneamente, lo que abordaremos es un análisis de cuáles son las medidas que tenemos que adoptar en este ámbito, una vez seamos también conocedores de cuál es finalmente la duración de la situación que vivimos. Pero en cualquier caso, ese aplazamiento hasta el 15 de septiembre nos da margen para poder operar en este sentido.
Udaletxeari berari dagokion gaiei dagokionez, eta udaletxearen funtzionamenduari dagokionez, bai aipatu beharrekoa dela arreta publiko zerbitzu guztiak itxita jarraitzen dutela, eta bai internet bidez eta bai telefonoz arreta hori ematen ari garela, eta langilei dagokionean, atzokoan 300 postu habilitatu ziren etxetik lan egin ahal izateko, eta gaur beste 300 martxan jartzea aurre ikusten dugu. Decía que en lo que se refiere a lo que es el funcionamiento del propio ayuntamiento, permanece cerrada la atención presencial, pero está reforzada la atención telefónica y también todos los trámites y toda la atención a través de Internet permanece operativa. En lo que a los trabajadores se refiere, consecuencia de las medidas adoptadas y del esfuerzo que el ayuntamiento hace para que no existan traslados o existan los mínimos indispensables al puesto de trabajo, se están habilitando puestos de teletrabajo. Ayer se habilitaron 300 y la previsión es que hoy otros 300 también sean habilitados. Gizarte zerbitzuei dagokionean eta gai honi arreta berezia jartzen ari gara udaletxetik momentu honetan, etxez etxeko laguntza lanean dabil, beharra duten pertsona guztioiei erantzuna emanez eta egoera bakoitzari moldatuz. Aldi berean ere, behar berriak identifikatzen dihardugu, gizarte zerbitzuen bitartez, eta behar berri horiei erantzunak ere prestatzen, batez ere adineko jendeari begira. Bolondresuari dagokionean, atzokoan argi eta garbi adierazi zitzaigun osasun sailetik guzti hau zentralizatzearen beharra, jaurlaritzak hartu du horren inguruko neurria ere, eta guk udaletxe mailan ere zentralizazio hori egina daukagu, eta beraz dauden ekimen guztiak bide horretatik eramatea da gure asmoa modu egokian eraman ahal izateko, eta beharrezkoak diren segurtasun neurriak ere errespetatzen direla ziurtatzeko. Zerbitzu sozialei dagokienean ere, beste zerbitzuetan bezala, telefonoz ari gera atentzio hori eskaintzen, eta bai aurrei dagokionez eta genero indarkeriari dagokionean ere, premiazkoak diren eskariak erantzuten ari dira eta erantzuten jarraituko dugu. Aipatu kalean bizi diren pertsonei dagokionean, banan-banako arreta egiten ari garela, eta banan-bana beharrezkoak diren irtenbideak ahalbidetzen. Eta, hain zuzen ere, gaueko aterpetxeari dagokionean hori izteko erabakia hartu genuen atzokoan, ezinezkoa delako gune fisiko batean beharrezkoak diren distantzia horiek mantentzea, eta bertan ziren erabiltzaileak bai begietxera eta baita beste ondarretako aterpetxera eraman ditugu. Decía que en el apartado de servicios sociales, que es uno de los que son en este momento más importantes por parte del ayuntamiento y en el que estamos destinando muchos recursos y esfuerzos, el servicio de ayuda domiciliaria está atendiendo al conjunto de las personas usuarias, adaptando la respuesta a cada situación, y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es identificando nuevas necesidades a través de los servicios sociales, tanto de suministro de alimentos, medicinas y sobre todo entre la población de mayor edad, como es evidente. Y vamos articulando las distintas respuestas que esas nuevas necesidades nos exigen. Respecto a las iniciativas de voluntariado por parte de la población y haciendo caso a lo que ha sido una petición expresa del Departamento de Sanidad, estamos trabajando para actuar de forma centralizada, para hacerlo bien, y el Gobierno vasco sabemos que ha adoptado sus medidas y nosotros también desde el Ayuntamiento estamos actuando de forma centralizada para articular lo que es la labor de esas personas que desinteresadamente se ofrecen para ayudar en esta situación. Estamos estableciendo para ello los canales adecuados. Respecto al funcionamiento de los servicios sociales, la atención de los centros sociales se ofrece vía telefónica, no presencial, pero en el caso del servicio de atención a la infancia y violencia de género se atienden y se atenderán
casos urgentes y bueno, la atención continuada también será de forma telefónica. Los servicios de inserción mantienen abierto el recurso de Abegi-Etxea, y así como el servicio de urgencias con toda normalidad. En lo que a personas en calle se refiere, estamos procediendo a una atención personalizada para tratar de dar respuesta individualizada a cada uno de los casos, porque bueno, los problemas y las situaciones son diferentes en cada caso. Y concretamente en lo que a la UECO se refiere, ayer se adoptó la decisión de cerrar este recurso municipal, bueno, pues porque no existía posibilidad física de mantener las distancias mínimas que en este momento son exigidas y se han derivado a sus usuarios tanto a lo que es Abegi-Etxea como al albergue de Ondarreta. Garraioari dagokionez, datu batzuk ere eskaini nahiko nituzke. Azken egun hauetan ikusten dan bezala jaitsiera nabarmena izan da autobus erabiltzaileetan, debus zerbitzuei dagokionean. Ostiralean 52 jaitsi zen, larunbatean 75, igandean 80 eta astelehenean atzo 83. Honek ahalbidetzen du zerbitzua mantenduta, eskatzen diren okupazio baldintzak oro har betetzea debus zerbitzuari dagokionean. Bihartik aurrera garbiketak indartzeari ekingo diogu eta autobus guztiak desinfektatzeari, horren inguruko xehetasunak eskaintzen dituen nota ere publiko egingo dugu. En lo que se refiere a transporte público, indicar que el descenso de la demanda de bus durante estos últimos días ha sido notable, concretamente el 52% el viernes 13, el 75% el sábado 14, el 90% el domingo 15 y ayer el 83% de descenso. Esto nos permite prácticamente en todas las expediciones que se cumplan las condiciones de distancia que en este momento vienen marcadas. Y esto se deriva pues, porque hasta la fecha, desde luego, los servicios de debus, salvo el que era servicio Hugo, se han mantenido y eso ha permitido, como digo, que las condiciones de ocupación se sigan cumpliendo prácticamente en todas las expediciones. Mañana se va a comenzar a reforzar la limpieza y desinfección de los autobuses durante el recorrido y daremos detalles de cuál será el procedimiento que se habilitará a tal efecto. Bueno, pues por mi parte, con respecto a estas cuestiones que, como digo, son relativas a la situación especial que vivimos, estas son las decisiones adoptadas y a partir de ahora, con relación a estas cuestiones o alguna otra, pues quedo a disposición de quien quiera realizar alguna pregunta. Vale, pues empezamos ya, Neko. Vanessa, de Onda Cero, nos pregunta ¿qué impuestos son los que se aplazan? Pues los que en este momento, conforme al calendario municipal de impuestos, están en periodo vigente, por decirlo de alguna manera. Pues, tanto IBI, impuesto de circulación o lo que puedan ser distintas tasas. Pasaremos a la concreción de cuáles son los que, conforme al calendario, en este momento están en periodo vigente y, como digo, pues esos que están en periodo vigente y que pueden tener su vencimiento previsto pues allá por el mes de junio, normalmente, como suele ser el caso del IBI, pasan a tener el periodo de vencimiento a 15 de septiembre. Usoa, de COPE y Ana de F nos preguntan si ya se han aplicado sanciones o si se ha sancionado alguna otra cafetería o persona. Pues no tengo el detalle de esa pregunta que se me realiza en este momento. Si les parece bien, les podemos pasar el detalle de cuáles son las actuaciones que han corrido a cargo de la Guardia Municipal y sanciones que en su caso se hayan podido imponer. Carolina, de Noticias de Guipúzcoa, nos pregunta ¿para qué tipo de contratos se ha habilitado al concejal de Hacienda? ¿Suministros, obras de personal? Todos, absolutamente todos los contratos que tiene el ayuntamiento, tanto los que son por motivo de emergencia como los que no lo son, los que puedan ser ordinarios del propio ayuntamiento, que en este momento, bueno, pues por imposibilidad de mantener el funcionamiento de la mesa de contratación, porque implica reunir gente, básicamente, pues necesitan un instrumento de estas características. Pero bueno, la decisión está pensada fundamentalmente para que en el caso de aquellos que resulten necesarios por la emergencia, pues se haga de forma rápida. Pero todos.
Carolina pregunta también si los concursos que están abiertos siguen en vigor. Pues esa es una buena pregunta, porque ahí existen una serie de dificultades a las que vamos a tener que dar respuesta en los próximos días en cuanto a presentación de ofertas se refiere, porque en este momento de forma física eso no es posible y eventualmente pues, podría serlo de forma telemática, pero esta es una de las cuestiones que tendremos que trabajar en los próximos días. Bueno, todavía no han mandado más preguntas. Esperamos un poco. Están escribiendo ahora un par de preguntas. Ana de F nos pregunta si, aparte de las sanciones, la policía ha tenido que mandar a gente a casa por hacer deporte, por ir en grupo, etcétera. Bueno, esto ya informamos ayer. Sí, sí, ha habido varios casos en los que eso se ha tenido que hacer tanto domingo como lunes. De forma más notable el domingo que el lunes, pero bueno, sí. ¿Algún positivo dentro del ayuntamiento? Nos pregunta Lide de Onda Vasca. Que yo tenga constancia en este momento, no. Bueno, pues voy a decir que lo dejamos aquí, si les parece. Vale. Vale, esto. Vale. No habéis dejado ni despedir.